¿Es Cristo el único camino al Padre? Y la única respuesta correcta de esa pregunta es absolutamente sí. En ningún otro hay salvación, hay un solo Dios y hay un solo mediador entre Dios y los hombres, y es Jesucristo, hombre. Así que en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Hoy vamos a tratar un tema que ha generado mucha controversia: la afirmación del Papa Francisco de que todas las religiones llevan a Dios. ¿Es esto cierto según la Biblia? Vamos a profundizar en esto, y para ofrecer una visión aún más clara, contaremos con las respuestas de dos reconocidos pastores, Sugel Michelén y Miguel Núñez. Primero escuchemos la declaración del Papa Francisco. Todas las religiones son un camino para llegar a Dios. Voy a hacer una comparación. Son como distintos idiomas, distintos lenguajes para llegar allí, a Dios. Pero Dios es Dios para todos. Y como Dios es Dios para todos, nosotros somos todos hijos de Dios. Pero mi Dios es más importante que el tuyo. ¿Es verdad eso? Hay un solo Dios allí. Los nuestros son idiomas, caminos, lenguajes para llegar a Dios. Algunos Sikh, algunos musulmán, algunos hindi, hindú, algunos cristianos, pero son distintos caminos. ¿Entendido? Esta afirmación ha generado muchas preguntas y preocupaciones entre los cristianos. ¿Realmente todas las religiones llevan a Dios? Vamos a explorar lo que la Biblia tiene que decir al respecto. La Biblia es clara en que hay un solo camino a Dios, y ese camino es a través de Jesucristo. En Juan 14, 6, Jesús dice: «Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí». Este versículo subraya la exclusividad de Cristo como el único mediador entre Dios y los hombres. No hay ambigüedad en esta declaración. Jesús no dijo que Él es un camino, sino el camino, haciendo una distinción clara y exclusiva. Para entender mejor esta exclusividad, consideremos otros pasajes bíblicos. En Mateo 7, 13 al 14, Jesús dice: «Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta, y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Pero estrecha es la puerta, y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan». Aquí, Jesús enfatiza que el camino a la vida eterna es angosto y exclusivo. La puerta estrecha representa a Jesús mismo, y pocos son los que encuentran este camino. En 1 de Timoteo 2, 5, Pablo también reitera esta exclusividad diciendo: «Porque hay un solo Dios, y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre». La función de mediador no puede ser atribuida a ningún otro líder religioso, profeta o figura espiritual. Solo Jesucristo cumple este rol. Escuchemos lo que el pastor Sugel Michelén tiene que decir sobre este tema. Es probable que hace unas décadas atrás esta pregunta no hubiera sido tan necesaria de responder como lo es en el día de hoy, aunque siempre han habido herejías que niegan la realidad de que solo a través de Jesucristo hay salvación. Pero estaba viendo en un estudio reciente que se hizo en el año 2022, donde se les preguntó a creyentes o personas que profesaban ser creyentes evangélicos si Cristo es el único camino de salvación. Y el 56% de los encuestados respondieron que Dios acepta la adoración de todas las religiones, incluyendo el Islam y el judaísmo, en contraposición, según este estudio, al 42% que respondieron lo mismo en el año 2020. Es decir, que solamente en 2 años
subió 14% el porcentaje de personas que respondieron, personas que profesan ser cristianos evangélicos, que respondieron que Dios acepta la adoración de todas las religiones, incluyendo el Islam y el judaísmo. Ahora, ¿qué nos enseña la Biblia al respecto? Bueno, aquí podemos citar varios textos bíblicos que nos enseñan que solo a través de Jesucristo hay salvación. El mismo Señor dice en Juan capítulo 14, versículo 6, yo soy el camino, no un camino entre otros, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y por si todo esto fuera poco, luego añade, nadie viene al Padre sino por mí. En Hechos capítulo 4, versículo 12, dice que en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podemos ser salvos. En 1 Timoteo capítulo 2, dice que hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Y así pudiera citar varios otros textos de las Escrituras donde se nos dice claramente que el que no tiene al Hijo no tiene la vida. El que no tiene al Hijo no tiene al Padre que lo envió. Así que solamente hay salvación por medio de Jesucristo y la razón es muy sencilla. Solo Jesucristo es Dios y hombre a la vez. Como hombre, Él puede representarnos delante de la presencia de Dios. Él es el segundo Adán que, a diferencia del primero, obedeció la ley de Dios desde la cuna hasta la tumba. Jesucristo fue hecho semejante en todo a nosotros, excepto sin pecado. Jesucristo cumplió la ley de Dios en nuestro lugar perfectamente. No fue simplemente que Él murió por nosotros, es que Él vivió por nosotros. Pero por el otro lado, precisamente porque Él es Dios, su muerte tiene un valor infinito. Para que nuestra salvación pudiera ser obtenida en la presencia de un Dios perfectamente justo, nosotros necesitábamos un Salvador que pagara nuestra deuda con la justicia de Dios. Una deuda que es infinita porque cada pecado que nosotros cometemos es una ofensa contra la infinita justicia de Dios. El problema es que solo hay un ser en todo el universo que tiene valor infinito, solo un ser que podía pagar nuestra deuda y ese ser es Dios mismo. El problema que eso plantea es que la Biblia dice que la paga del pecado es la muerte y Dios no puede morir porque Él es Dios. Así que Dios se hizo hombre. La segunda persona de la Trinidad se encarnó en el vientre de una virgen para vivir la vida de perfecta obediencia que nosotros no podíamos vivir y luego morir en la cruz la muerte que nosotros merecemos morir por causa de nuestros pecados. Cristo, en cierto modo, sufrió el infierno en nuestro lugar cuando la ira del Padre cayó sobre él por causa de nuestros pecados. Así que en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Algunas personas preguntan, ¿pero qué de todas esas personas del mundo que nunca han escuchado el Evangelio? Bueno, la Biblia dice claramente que aquellos que sin ley han pecado, sin ley perecerán, no se salvarán. No hay salvación por la ignorancia, porque esas personas que nunca han oído el Evangelio de Jesucristo también son culpables en la presencia de Dios por causa de sus propios pecados. Las personas no se van a salvar por rechazar al Hijo, se perderán por rechazar al Padre. El Hijo vino a salvarnos al morir por nuestros pecados en la cruz. Si las personas se fueran a salvar porque no conocen el Evangelio, entonces lo peor que nosotros pudiéramos hacer es enviar misioneros al campo para que prediquen el Evangelio, porque nos estamos arriesgando a que estas personas escuchen y rechacen el Evangelio. Pero el Evangelio es poder de Dios para salvación y es el único medio a través del cual el hombre en su pecado puede entrar en contacto con el plan de redención diseñado por Dios para la salvación de pecadores. Así que, volviendo a la pregunta del principio, ¿es Cristo el único camino al Padre? Y la única respuesta correcta de esa pregunta es absolutamente sí. En ningún otro hay salvación, hay un solo Dios y hay un solo mediador entre Dios y los hombres y es Jesucristo hombre. Arrepiéntete de tu pecado y cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Ese es el mensaje del Evangelio, ese es el mensaje de todo el Nuevo Testamento. La Biblia enfatiza repetidamente que la salvación solo se encuentra en Él. En Hechos 4, 12, se nos dice, «Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo, dado a los hombres, en que podamos ser salvos». Este versículo es claro y contundente. No hay otro nombre, ningún otro medio, por el cual podamos ser salvos.
La salvación es exclusivamente a través de Jesucristo. No hay alternativas ni atajos. En Juan 3, 16, uno de los versículos más conocidos y citados de la Biblia, Jesús dice: «Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna». Aquí vemos el amor de Dios manifestado en el sacrificio de su Hijo. La promesa de vida eterna se da específicamente a todo aquel que en él cree. La fe en Jesucristo es el requisito indispensable para la salvación. El apóstol Pablo también subraya esta verdad en Efesios 2, 8 al 9. «Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe». La salvación no es algo que podamos ganar o merecer a través de nuestras propias obras o méritos. Es un regalo de Dios que recibimos por medio de la fe en Jesucristo. Esta gracia es exclusiva y no se encuentra en ninguna otra religión o sistema de creencias. En Filipenses 2, 9 al 11, Pablo escribe sobre la exaltación de Jesús y la respuesta universal que él recibirá. Por lo cual, Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, y en la tierra, y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Este pasaje nos muestra la supremacía de Cristo y la respuesta que toda la creación le dará. El reconocimiento y la confesión de Jesucristo como Señor es un componente esencial de la salvación. Finalmente, en Juan 10, 9, Jesús mismo declara: «Yo soy la puerta. El que por mí entrare, será salvo, y entrará, y saldrá, y hallará pastos». Jesús se identifica como la puerta, el único acceso al refugio y la salvación. Entrar a través de él es la única manera de ser salvo. Estos versículos demuestran de manera concluyente que la salvación solo se encuentra en Jesucristo. La idea de que todas las religiones llevan a Dios es incompatible con la enseñanza clara y repetida de las Escrituras. No se trata de intolerancia, sino de fidelidad a la verdad revelada en la Biblia. Escuchemos lo que el pastor Miguel Núñez tiene que decir sobre ¿todas las religiones llevan a Dios? Yo creo que eso es algo que la población en general ha asumido. Y lo asume no porque tenga evidencia de tal cosa, sino porque es conveniente. Si todas las religiones llevan a Dios, yo no tengo que cambiar la religión que yo haya asumido. Pero la pregunta sería si hay alguna religión que verdaderamente enseñe tal cosa. Y lo cierto es que solamente el bahaísmo de todas las religiones pudiéramos citar como una religión que entiende que todos los caminos llevan al mismo lugar. Pero es incongruente con la lógica, simplemente porque cuando nosotros analizamos lo que el Islam dice, por ejemplo, acerca de Dios, lo que el cristianismo dice, lo que el budismo dice, lo que el hinduismo dice, cada una de esas religiones difiere significativamente en la manera como conciben a Dios, en la manera como conciben a la última realidad o la manera como conciben la salvación. Difieren en cómo definir el pecado, difieren en su concepto del hombre, difieren en su concepto del origen del hombre, difieren en su concepto de lo que es bueno y es malo, y es completamente ilógico pensar que sistemas religiosos que difieren fundamentalmente en todas las áreas significativas de lo que conforma una religión, de lo que conforma la cosmovisión de esas religiones, pudieran llevar a un mismo lugar. Es como decir que si salgo hacia el norte y salgo hacia el sur, hacia el este o hacia el oeste, al final yo terminaré en el mismo lugar o en el mismo destino. Lamentablemente eso es lo que el hombre ha enseñado muchas veces, y a nosotros que nos conviene creer algo como eso, entonces lo abrazamos y lo seguimos propagando. Pero de una manera muy clara nosotros tenemos que analizar las religiones o las como visiones religiosas a la luz de preguntas cardinales. El concepto de Dios. ¿De dónde vengo?
¿Para dónde voy? Cuando yo hago la pregunta de dónde vengo, es una pregunta de origen. Cuando hago la pregunta de para dónde voy, es una pregunta de destino. Cuando hago la pregunta de qué es bueno o qué es malo, es una pregunta de moralidad. Y esas son las grandes cuestionantes que las religiones o cosmovisiones tienen que responder de manera congruente. En el cristianismo, Dios es tres personas, pero en un solo Dios que se ha revelado como un Dios trino, porque eso es exactamente como Él existe. Y los hombres son criaturas hechas a imagen y semejanza de Dios. Sin embargo, cuando tú piensas en el hinduismo, por ejemplo, para muchos la única divinidad, la única realidad que existe es Brahma, y cada uno de los seres humanos no son más que una extensión de ese Brahma. Entonces, de repente, Brahma es un ser infinito cuando piensas en él por sí solo, pero es finito cuando piensas en los seres humanos que supuestamente forman parte de ese Brahma, y tú ves entonces las contradicciones. Cuando nosotros pensamos en el budismo incluso es una religión atea donde no existe un Dios, y por tanto lo único que tú puedes pensar es en el ser humano que al final de su vida, cuando él muere, pues ahí culmina su vida. Y para el budismo la meta sería básicamente eliminar del hombre aquellos impulsos egoístas que lo tienen esclavizado. Pero en el cristianismo la meta es poder alcanzar salvación por medio de la persona de Jesucristo, que cuando Él vino y se encarnó, fue a la cruz y murió por los pecados de los hombres para ofrecer vida eterna, porque esos pecados que nos condenaban habían sido pagados en la cruz. Y por eso es que Cristo es la revelación del Padre como el camino que nos puede llevar de donde estamos a donde Dios quiere que estemos. El apóstol Pablo también advierte sobre las falsas religiones y doctrinas en Gálatas 1:8. Mas si aún nosotros, o un ángel del cielo, os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Esto nos muestra que cualquier otro camino, cualquier otra religión que predique algo distinto a lo que enseña la Biblia, no lleva a Dios. El relativismo religioso, que sugiere que todas las religiones son igualmente válidas y llevan a Dios, es contrario a la enseñanza bíblica. En Juan 17:17, Jesús ora: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. La Biblia se presenta como la única verdad absoluta y el estándar por el cual todas las doctrinas deben ser juzgadas. Para concluir, la declaración del Papa Francisco de que todas las religiones llevan a Dios es incompatible con las enseñanzas claras de la Escritura. Como cristianos, debemos mantenernos firmes en la verdad de que solo a través de Jesucristo podemos tener acceso a Dios y recibir la vida eterna. Gracias por ver este video. No olvides dejarnos tus comentarios, compartir este contenido y suscribirte para más análisis profundos como este. Que Dios los bendiga.